Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Si usted desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5830, en México, Distrito Federal, o visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje. Hoy nuestro título es Sobreviviendo a la traición y a la deslealtad. Dice así el verso número 11: No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, se derritió en medio de mis entrañas. Como un tiesto secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hemos abierto tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que tú seas quien nos enseñe. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tú tomes el control, Señor, de la palabra, y te pido que tú seas quien nos exhorte, nos corrija, nos levante, nos anime, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda obstrucción, que todo obstáculo, declaramos que toda acechanza del enemigo, Señor, en este momento queda atada, queda inmovilizada, y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo será el único, Padre, que pueda actuar en nuestros corazones, mentes y cuerpos. Padre, nos sentamos bajo los pies del Espíritu Santo y te decimos, enséñanos tú, queremos ser enseñados por ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien. El Salmo capítulo 22, verso número 11, ya le dimos lectura. Y bueno, hoy en día, si hay algo que se ha vuelto común en todos los círculos sociales, es algo que se llama la traición y la deslealtad. Pero ¿qué quiere decir la palabra deslealtad? La palabra deslealtad quiere decir la falta a un pacto o a un acuerdo. También significa falta de gratitud o falta de fidelidad. Eso es lo que significa la palabra deslealtad. Creo que todos en algún momento, hermano, de nuestra vida hemos experimentado la falta de un pacto, ya sea porque alguien faltó a un acuerdo, alguna alianza, algún pacto, o que nosotros hayamos faltado. La Biblia nos narra aquí en el Salmo capítulo 22 un pasaje que era mesiánico. Estos versos que nosotros hemos leído son pasajes mesiánicos que apuntan hacia Jesucristo. Era una sombra de lo que iba a suceder, le iba a suceder al Mesías años más adelante. Hay tres características que debe de tener una persona que es leal. Y la primera de ellas es fidelidad. Estas tres cosas creo que son las que hacen falta en nuestro tiempo. Estas tres cosas son las que hacen falta dentro de la iglesia y sobre todo con toda persona. No tan solo estoy hablando o voy a hablar a estas tres cosas para gente inconversa, sino creo que son universales. Y la primera de ellas tiene que ver con la fidelidad. Fidelidad significa alguien que cumple a sus compromisos, alguien que es compañero, alguien que es defensor, alguien que lo respalda, alguien que toma camino junto con esa persona y va de la mano. Eso significa fidelidad, y eso es lo que hace falta mucho en nuestra sociedad.
fidelidad en el trabajo, fidelidad en la familia, fidelidad en la iglesia. Y esos son principios básicos, universales, que toda persona debería de tener. La segunda cosa que trae una persona leal es que tiene honor. Esto nos parece como muy raro escuchar honor. Siempre hemos visto películas, hemos visto caricaturas, series, donde alguien se le difama, alguien habla en contra de una persona y dice: has manchado mi honor, y entonces se quita los guantes y le da golpes en las mejillas y dice: vamos a debatirnos en un duelo. Pensamos que es para la gente de sociedad, pensamos que es para la gente que tal vez tenga algún intelecto más elevado, pero en realidad el honor no tiene posición intelectual y tampoco económica. El honor significa alguien que es honrado, alguien que es íntegro, alguien que es respetado, alguien que tiene calidad moral, alguien que actúa, que sabe actuar correctamente, pero también sabe hablar. Eso es una persona que tiene honor. Y una persona que es leal va a tener fidelidad, honor, o sea, va a ser honrado, íntegro, respetado. Y por tercera, una persona que tiene lealtad es agradecida. Esto es algo que ya no se da mucho, ya no se agradece por los favores, ya no se agradece por el asiento que nos ceden, ya no se agradece cuando alguien nos hace un favor. Pensamos o piensa la gente que es obligación de nosotros tenderle la mano. Y no hay ni siquiera un agradecimiento, una gratitud. Se nos ha olvidado. Hoy los niños se les sirve la comida a la mesa y ya no se dice gracias, simplemente porque es una relación ya de familia, porque la mamá pues es la obligación de darles de comer, el padre la obligación es darles zapatos, vestido, gasto. Pensamos que ya no es necesario el agradecimiento. Y una de las cosas que se nos ha perdido es eso, la gratitud. Usted y yo tenemos que ser agradecidos con la gente, pero si usted y yo no podemos ser agradecidos con Dios a través de la ofrenda, a través del diezmo, a través de palmear su nombre, a través de cantar, entonces tampoco seremos agradecidos con los hombres. Eso es algo, hermano, que es básico. Como te comportes con el hombre, así nos dejas ver cómo es tu relación para con Dios. Si nosotros queremos ver cómo es tu relación con Dios, basta ver cómo te llevas con tu familia, basta ver cómo te llevas con tus hijos, basta ver cómo te llevas en el trabajo, basta ver cómo actúas, y entonces sabremos que tu relación con Dios es fría. Algo que se nos ha olvidado es la gratitud, y es corresponder la devolución a un favor dado, es ser agradecido con la gente. Son tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Diga conmigo: fidelidad, honor y gratitud. Una vez más: fidelidad, honor y gratitud. ¿Usted solito? Son tres cosas que usted tiene que tener. Dígaselo al que te ha al lado. Dile: cabezón, tienes que tener tres cosas: fidelidad, honor y gratitud. Cuando hay estas tres cosas en una persona, entonces se da algo que se llama lealtad. Y recordemos que lealtad es la obligación de fidelidad a un pacto o a un compromiso. Dijimos que este pasaje del Salmo capítulo 22 nos habla acerca de Jesucristo mismo. Es un pasaje mesiánico y nos habla acerca del sufrimiento que iba a tener el Mesías. Este pasaje es una condición de dolor, de angustia, de soledad, pero sobre todo de traición que pasó el Maestro. Hay varios pasajes bíblicos donde se nos describe en el Antiguo Testamento sobre el sufrimiento del Mesías, pero algunos judíos omiten estos pasajes, algunos judíos le dan una interpretación diferente o simplemente no quieren tocar estos pasajes, pero el Salmo 22 nos habla acerca del sufrimiento del Mesías. Y la Biblia es muy clara y dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te alejes. El verso número 1: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien me ayude. Imagínese al Maestro ahí en la cruz, estando crucificado, habiendo sido golpeado, habiendo sido burlado, y después sentir la soledad de su Padre, diciéndole: no te alejes, por favor, eres lo único que me queda. Mis amigos me han abandonado, mi amigo, mi superamigo me ha abandonado, toda la gente que me seguía, mis discípulos me han abandonado. No te alejes, Padre.
¿Sabe? Algunos teólogos dicen que cuando Jesús exclama estas palabras es porque sintió el rechazo del Padre. Algunos teólogos dicen que cuando la tierra tembló y se oscureció es como si Dios le diera la espalda a su propio Hijo. Por eso Él dice: no te alejes, no hay más quien me ayude, estoy yo en este tormento. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido en esta situación. Ha sentido la situación de la soledad, del desprecio, del desánimo, de la traición, y ha dicho: ¿a dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Quién me puede ayudar en esta angustia, en esta enfermedad? ¿Quién me puede ayudar en esta situación? Y no hay nadie que esté a su alrededor. No podemos decir: Señor, es que tú no me entiendes, tú no me comprendes. ¿Sabe? Todos los dolores que el hombre puede tener, Cristo los experimentó. Aún experimentó el dolor, la traición, la deslealtad. Y mire, le estoy hablando de un hombre que estaba rodeado de mucha gente, de miles de personas. Jesús estaba rodeado de miles de personas que le seguían a diario. Pero déjeme decirle que había de personas a personas. El primer círculo de Jesús era la gente. Vamos a llamarlo la gente. Multitud de personas, miles de personas lo seguían. 15,000 personas un día alimentó. La Biblia dice 5,000, pero usted conoce que los comentaristas o que los escritores más bien de la Biblia solamente se referían a los hombres, más no a las mujeres y a los niños. A un aproximado de 10,000 a 15,000 personas o hasta 20,000 personas le seguían al Maestro. Era mucha gente, pero toda esa gente no estuvo en la cruz, pero toda esa gente no estuvo en el sufrimiento, pero esa gente no estuvo en el huerto del Getsemaní, hermano. Jesús estaba rodeado de gente, pero solamente le seguían por el interés de que les sanara, por el interés de que les diera de comer. A esta gente le llamamos la gente, la muchedumbre, la multitud. Yo espero que no seas de este círculo que sigue a Jesús solamente por el pan, solamente por el milagro, solamente por la conveniencia. Había otros que se les llamaba los simpatizantes, personas que les gustaban los mensajes de Jesús. La primera era que la gente escuchaba sobre un hombre que sanaba, que predicaba de una forma distinta, y las multitudes lo seguían, pero era de vez en cuando. Sin embargo, había otra clase de personas que eran los simpatizantes. Le agradaba mucho los mensajes, le agradaba mucho cómo Jesús enseñaba, pero no tenían ningún compromiso con él. Había un tercer círculo más, el círculo de los 70 discípulos. Estos caminaban bajo la enseñanza de Jesús. Estos eran testigos del poder de Dios, pero no tenían intimidad con Él. Había un círculo más, que era el círculo de los 12 discípulos. Los 12 estaban autorizados, eran reconocidos. Ellos gozaban de poder de Dios, de la autoridad de Jesucristo. Él les delegaba autoridad y ellos hacían milagros y señales. El Espíritu de Dios obraba en ellos. Ellos seguían las enseñanzas de su Maestro, servían a Él, lo servían a Él, le servían a la gente, pero no estaban cerca de Jesús. Recordemos la gente, los simpatizantes, los 70, los 12, y luego también la Biblia nos describe otro círculo más, el de los 3 íntimos, estos a los cuales se les participaba de los secretos, de los planes. Ellos fueron quienes miraron la transfiguración, pero no entendieron cuando Cristo dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿De qué tipo de círculo eres tú? Puede ser de la gente que esté aquí por interés, por un interés de liberación, de sanidad, de prosperidad. Puede ser el siguiente círculo, que simpatizas con el Evangelio, simpatizas con la alabanza, simpatizas con la iglesia, simpatizas con los hermanos, pero no quieres ningún compromiso. Puede ser de los 70, que en realidad de vez en cuando prediques, evangelices, seas parte del poder de Dios, sanador, liberador. Puede ser de los 12, que tengas un poco de compromiso más, pero que no conozcas la intimidad de su corazón, sus planes, no conozcas por qué llora el Señor. No conozcas qué necesidad es el que Él tiene. Pastor, ¿cómo Dios puede tener necesidad? Dios tiene necesidad de hombres y mujeres que le amen, que le sirvan, para poderlos utilizar. No conoces la intimidad de su corazón. Posiblemente seas de los 12
que esté aquí regularmente en cada culto, cada 8 días, cada vez que hay reunión, leas la Biblia, cantes, adores, pero que no tengas una intimidad. Como dice la palabra de Dios, el que se une con el Espíritu, uno solo es en él. Y hace momento en el tiempo de la adoración, empezamos a unir nuestro espíritu con el Espíritu de él. Y no todos entraron en eso, no todos entraron en esa intimidad. Podemos decir que son parte de los 12, pero no son parte de los 3. Usted podría decir, es el último grado, pastor, aquel que logra mirar la transfiguración, aquel que logra estar cerca de él y se le descubren los secretos. No, hay uno más cerca. Y la Biblia nos describe sobre el amigo de Jesús. La deslealtad de su mejor amigo. La palabra amigo significa alguien que es amado, alguien que es querido, alguien que es asociado. Miren lo que dice el Salmo capítulo 41, el Salmo 55 verso 12, el libro de Mateo capítulo 26 verso 50. Repito, el Salmo 41 verso 9, el Salmo 55 verso 12 y el libro de Mateo capítulo 26 verso 50. Había uno más, claro que sí, porque los 3, cuando les dijo a sus discípulos, oren por mí porque mi alma está triste hasta la muerte. Dejó a sus discípulos y sus discípulos lo que hicieron fue dormir, les ganó el sueño. Sin embargo, se acercó a los 3 y les dijo, por favor, lo necesito a ustedes. Usted puede ver a Jesús. Recordemos, Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Era 100% hombre, 100% Dios. Él también tenía la necesidad de apoyo, de una palabra. Él tenía la necesidad, vemos la humanidad de Cristo aquí. Vemos la necesidad cuando dice la Biblia en el pasaje más pequeño que hay, o en el verso más pequeño, y Jesús lloró. Vemos la humanidad de Cristo. Vemos también cómo a él le dolió la traición. Vemos cómo lloró, cómo tuvo hambre, cómo se cansó. Por supuesto que sí, hermano. Por eso cada uno de nosotros a veces no debe de ser juzgado cuando en algún momento tiene alguna dolencia, cuando en algún momento ha caído, cuando en algún momento se ha desanimado. Lo primero que hacemos es juzgar y decir, de seguro andas mal, tu relación con Dios está mal, y empezamos a juzgar. Si Cristo también tuvo ese tipo, hermano, de situaciones, ¿por qué nosotros no? Y le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, a los 3 más íntimos, y no entendieron lo que quiso decir. Sin embargo, había uno con el cual intimaba, había uno en el cual le tenía tanta confianza, hermano, había uno el cual había dado su corazón, le descubría los secretos, caminaban juntos, caminaban de la mano, había uno, hermano. Algunos dirán, pastor, ¿se trata del apóstol Juan? ¿Se trata de Pedro? Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo capítulo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mire lo que dice la Biblia. Aún el hombre que me daba paz, el hombre que me daba consejo, el hombre con el cual yo confiaba, yo le decía a dónde vamos a ir, dónde vamos a predicar, qué es lo que tenemos pendiente, la agenda. Él llevaba todo, él era mi confidente, yo no tenía ningún secreto para él. Aún dice, ese hombre se levantó en contra mía, alzó su pie. Dice el Salmo capítulo 55 verso 12, amigo mío, hasta tú me has ofendido. ¿A cuántos le han ofendido los amigos? A nadie. Ah, caray, yo solamente soy el único entonces. ¿A cuántos los han ofendido los amigos? Les han robado, los han traicionado, han hablado mal de usted. ¿A cuántos? Levante su mano. ¿Y los demás no? O no tienen amigos o no se lo han hecho. Amigo mío, hasta tú me has ofendido. Tú que eres igual que yo, tú que eres como mi hermano y que ibas conmigo al templo. ¿Les suena conocido? Si otro me hubiera insultado, lo podría soportar. Si otro me hubiera humillado, podría esconderme de él. Pero fuiste tú. En pocas palabras dice.
¿A cuál yo le decía, paso por ti a tal hora y nos vamos a la iglesia? Y entonces aprendemos, nos sentamos juntos en la misma banca, comemos el mismo pan, vamos al mismo templo, hacemos muchas cosas juntos. Dice, a ese tú me has ofendido, tú que eras mi hermano, tú que teníamos intimidad, tú que yo podíamos soportar cualquier cosa, tú que íbamos juntos y conocías mis secretos. Dice, si otro me lo hubiera hecho, yo lo hubiera soportado, pero fuiste tú me humillaste, tú me traicionaste. Eso es muy fuerte, hermano. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, verso 50. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Mire cómo le llama Cristo a su mejor amigo. Más bien, ¿cómo le llama Cristo a su traidor? ¿Cómo le llama Cristo a aquel que lo ofendió? ¿Cómo le llama Cristo a aquel que lo traicionó, aquel que lo entregó? Le dice amigo. ¿Sabe quién era el mejor amigo de Jesús? No era Pedro, no era Juan, era Judas. El mejor amigo del maestro era Judas. Pastor, no es posible, claro. Por eso lo traiciona. Y vemos varios pasajes bíblicos como él era el mejor amigo de Cristo. Por eso le dolió mucho. Le dolió en el corazón de que su mejor amigo lo haya traicionado. No era aquel que se le recargaba en el pecho. No era aquel que le dijo, te voy a defender. No era aquel. Y mira, este que le dijo, yo no te voy a dejar nunca. Hasta se compró una espada. Y andaba cargando la espada y dijo, maestro, yo jamás te voy a traicionar. Yo jamás te voy a hacer daño. Muy valiente. Y después fue el primero en correr. Sigue diciendo la Biblia que entonces Jesús entregó la confianza a Judas. Mira, no hay mejor forma de externar la confianza a alguien que entregándole las finanzas. Las finanzas son una parte muy delicada o muy importante en un ministerio, en una empresa. Alguien a quien se le deposita la confianza, se le entregan las finanzas. Y con las finanzas entonces se pueden hacer los proyectos, con las finanzas se pueden lograr muchas cosas. Es la parte de mayor confianza en un ministerio, en un negocio, en una empresa, en una familia. Las finanzas. ¿Y a quién se las entregó Cristo? A Judas. Sin embargo, este hombre empezó a abusar de esa confianza. Y la misma Biblia nos describe que Judas tomaba el dinero de las ofrendas, tomaba el dinero que le correspondía a Jesús y que le correspondía a su ministerio. Pero mira también cómo en la Biblia, jamás en la Biblia se nos describe que Cristo le pidió dinero a Judas. Él sabía perfectamente bien que le estaban robando. Y cuando tenía que pagar impuestos, él no recurrió a Judas. Él lo que hizo fue dar la orden para que fuera al mar, se pescara un pez y se sacara una moneda y se pagara por dos. Vemos la dependencia de Cristo para con Dios, hermano. Pero una parte importante de la confianza tiene que ver con las finanzas. También en la toma de decisiones o sugerencias. Cuando tú tienes confianza con alguien, tú le puedes dar tu opinión, tú le puedes dar alguna sugerencia. Y recuerdas a aquella mujer cuando vino con ese alabastro, lo rompió a los pies del maestro. ¿Y qué dijo Judas? Maestro, porque dejaste que se rompiera un perfume y se desperdiciara un perfume tan fino. Lo hubiéramos vendido y hubiéramos almacenado y hubiéramos dado de comer a los pobres. Si no hubiera sido su mejor amigo, ¿por qué entonces tenía esa confianza para acercarse y darle opiniones al maestro? Y luego Cristo, cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, los discípulos dicen, ¿quién será? Y Cristo contesta, el que moje su pan en mi plato. Eso era símbolo de confianza. Solamente aquella gente que era de confianza podía remojar el pan en el plato de su amigo. Eso no podía ser con cualquiera. Eso quería decir intimidad. Eso quería decir amistad. Entonces el mejor amigo que tenía Cristo era su peor enemigo, Judas. Y todavía cuando lo va a entregar le dice, amigo, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si su enemigo lo entregara?
¿qué sucedería? Usted le diría, pero me las vas a pagar, ahora sí, y se doblaría las mangas y dijera, yo que te di esto, yo que te di aquello, así me pagas. Sin embargo, la palabra de Cristo es amigo, y con un beso, con lo más santo, con lo más reverente, con lo más puro que es un beso, ¿me estás entregando? Mira lo que hizo Judas. Judas se lleva a todos los soldados y le dice, a quien yo bese, ese es el maestro. Dice el dicho que los gatos todos son negros cuando es de noche. No podían identificar quién era el maestro. Por eso Judas le dijo, a quien yo bese, entonces ese es el maestro. Y cuando llega Cristo se levanta, y tal vez le dio mucho gusto ver a su amigo, porque los tres íntimos se habían quedado dormidos, así como los restantes discípulos. Y de repente que llegara su mejor amigo diciéndole, por lo menos, no me voy a salvar, pero por lo menos me da gusto verte. Y cuando se acerca Judas, lo besa y le dice, amigo. No le dice infeliz, no lo insulta, no le dice poco hombre, le dice amigo. Amigo, y con un beso me entregas. Vemos los salmos que acabamos de leer, cómo a Cristo le dolió esa traición, cómo a Cristo le dolió que el hombre con el cual había confiado y había puesto todos sus secretos, le dolió que lo traicionaran. ¿Qué se espera de ti y de mí? A veces decimos ya no poder más porque nos hemos quedado sin amigos, nos hemos quedado sin gente a la cual nos puede ser en nuestro confidente, nos hemos quedado solos y entonces decimos yo no puedo soportarlo, estoy solo en esta tierra. Hermano, también a Cristo le pasó lo mismo. Nos vamos a tirar al drama y entonces a lamer las heridas y decir nadie me quiere, todos me odian. No, hermano, a Cristo también se lo hicieron. Y sin embargo no vemos una actitud negativa. Sin embargo no vemos una actitud de conmiseración. No vemos una actitud de autolástima. De decir todos me han traicionado, todos me han pagado mal, a todos los que yo sané hoy me están pidiendo que yo muera. Mira, por eso te hablé acerca de todo lo que le seguían. La multitud, la miles de las personas. Un día lo estaban vitoreando, un día le estaban diciendo tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, Hosana, Hosana, y al siguiente día le estaban diciendo crucifíquenlo. Sus amigos lo habían abandonado. El que era su guardaespaldas, el que había dicho que era su guardaespaldas, lo traicionó y salió corriendo, hermano. Y el que era su amigo terminó entregándolo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A llorar? Pásale la mano al hombro de tu hermano y dile, ¿me prestas tu hombro para llorar? ¿Qué vamos a hacer? A darnos por vencidos. Vamos a salir adelante, hermano. Dile que tienes al lado, vamos a salir adelante. Dile, vamos a salir adelante. El que de mi pan comía, el que de mi trabajo comía, el que de las ofrendas comía, el que de lo que nos daba la gente comía. Si Judas vestía bien, si Judas calzaba, si Judas comía, si Judas se hospedaba en los mejores hoteles, aún como en las casas más humildes, y tenía buena atención, era por Cristo. Dinero maldito, hermano. Ezequiel capítulo 21 verso 32 y el libro de Zacarías capítulo 11 verso 13 nos habla acerca que por cuántas monedas fue vendido. Mira por cuánto malbarató este hombre. Echó por tierra la amistad, echó por tierra toda la enseñanza, echó por tierra a un buen hombre, echó por tierra al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios mismo, hermano. Por 30 monedas de plata, dice la Biblia. Y en el libro de Éxodo capítulo 21 verso 32 dice que era el precio de un esclavo herido por un buey. Eso es lo que valía un esclavo que era corneado por un buey. 30 monedas de plata. Déjame decirte que los esclavos tenían su valor. Si eran jóvenes, tenían un costo elevado. Si eran fornidos, si eran ancianos, si estaban con algún defecto físico,
como en este caso, haber sido corneado por un buey o por un toro. Bajaba su costo. Así es que 30 monedas de plata es lo que le pagaron a Judas, lo que valía un esclavo corneado por un buey o por un toro. Traicionado, en pocas palabras. 30 monedas de plata. Judas pacta con los sacerdotes para entregar al Señor, cegado por el dinero, por la avaricia. Entregó a su mejor amigo, a su maestro, a su confidente, a su proveedor, a su jefe, a su familia lo entregó. El hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Es triste saber que haya gente que por dinero traicione. Es triste saber que por dinero la gente esté matando, esté robando, esté violando, esté traicionando. Es triste saber que por unos cuantos pesos entonces la gente venda su honor, su integridad, su respeto. Es triste saber que por tan solo unos cuantos pesos entonces la gente haga las más bestiales cosas que pueden suceder por dinero. Por dinero muchas veces perdemos amistades, por dinero perdemos relaciones, por dinero entonces perdemos negocio, por dinero perdemos oportunidades, por dinero. Es triste saber que por el maldito dinero entonces tengamos que sacrificar lo mejor que nos haya pasado en la vida, hermano. Y este hombre por 30 monedas de plata sacrificó lo mejor que le había pasado en toda su miserable vida. 30 monedas de plata, dígame usted, ¿valdrá la pena 30 monedas de plata? Por supuesto que no. Esto es lo que sucede con un amigo, cuando él lo traiciona, con un hermano, con alguien que no es de la familia. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando alguien está tan cerca de nosotros? ¿Qué pasa cuando alguien que está tan cerca de nosotros nos traiciona? ¿Nos habla la Biblia acerca de eso? Por supuesto que sí. La Biblia siempre nos da respuesta a nuestras necesidades, a nuestro dolor. La Biblia siempre nos habla acerca de personajes que incluso han sufrido mayormente que nosotros. La Biblia siempre nos da esperanza. La Biblia siempre nos dice que salgamos adelante. La Biblia siempre, hay personajes, nos describe personajes en los cuales a veces cuando lo leemos decimos, y yo me estoy ahogando en un vaso con agua. Este hombre le pasó peor. Vimos cómo a Cristo lo traicionaron, al mismo Dios fue traicionado por su mejor amigo. Pero pastor, ¿qué cuando hay un familiar cercano? ¿Qué cuando es por la pareja? ¿Qué cuando es por los hijos? ¿Qué cuando es por los padres? ¿Qué cuando es por el primo, el sobrino? La Biblia nos habla en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo número 15. Segundo libro de Samuel, capítulo número 15, verso número 13. Segundo libro de Samuel, capítulo número 15, verso número 13. Y dice la Biblia de la siguiente forma. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso número 13. Un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar delante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir.
Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestra amor permanente y fidelidad. Verso 21, mire lo que dice Itaí. Y respondió Itaí el rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Qué maravillosos pasajes son estos. ¿Sabe? David se había ganado el respeto. David se había ganado el respeto de los hombres. La Biblia nos describe en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, acerca de la cueva de Adulam. David se ganó el respeto de hombres y mujeres. Un día, mientras David estaba huyendo de Saúl, él se esconde en una cueva, la cueva de Adulam. Y entonces ahí se encuentra a las peores personas que había en ese tiempo. Estaban los asesinos, estaba la gente que estaba huyendo por su vida, estaba la gente que estaba endeudada, la gente que estaba amargada, la gente que estaba en tristeza. David lo que hizo fue entrar a esa cueva y empezó a escuchar cada una de esas historias. David no es como algunos de nosotros, que si alguien escuchamos que tiene amargura del corazón, más sal le echamos a la herida. Que si alguien ha caído o ha cometido alguna falta o algún pecado, entonces agarramos y lo condenamos y le decimos, miserable, eres un gusano, no tienes perdón de Dios. No. David no le dijo absolutamente nada de eso. David lo que tuvo fue compasión y misericordia, y es por eso que se ganó el amor y el respeto de la gente. ¿Quieres ganarte el amor y el respeto de la gente? Entonces siempre tiéndele la mano. ¿Me escuchaste? Siempre tiéndele la mano. Voltea con la persona que tienes al lado y dile, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres ganarte el desprecio de la gente? Entonces habla mal de ellos. Haz leña del tronco caído. ¿Quieres ganarte el odio y el desprecio de la gente? Entonces chisméalos y habla mal de ellos. Pero ¿quieres ganarte el respeto? ¿Quieres ganarte el honor? Entonces ve cuál es su necesidad, como lo hablamos hace 8 días, y levántalo, restáuralo, sánalo, libéralo. Eso es a lo que el Señor nos mandó, hermano. Nadie dijo amén. Codea al que tienes al lado y dile, te están hablando a ti. ¿Quieres ganarte el respeto y el honor? ¿Quieres que Dios haga exactamente lo mismo contigo? Entonces haz con otro lo que tú quisieras recibir para ti. Y el hombre no agarró y le dijo, ¿por qué estás endeudado? Mira, es que está mal esto, está mal aquello. ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás aquí? Te lo ganaste. No. David lo que hizo fue escuchar cada una de las historias y lo que hizo fue restaurar a cada una de esas personas. Yo vuelvo a repetirte, ¿quieres ganarte el respeto? ¿Quieres ganarte el honor? ¿Quieres ser recompensado por Dios y por los hombres? Entonces tiéndele siempre la mano. Nadie dijo nada. Codea al que tienes al lado y dile, te están hablando a ti. ¿Quieres ganarte el repudio? Entonces invéntale cosas y chismes. Písalo, patéalo, escúpelo, porque es lo que muchos hacen. Mira, todo lo que se hace es como un boomerang, regresa a ti. Y yo estoy viendo caer a cada una de esas personas que en algún momento ha estado diciendo y hablando cosas de un servidor. Porque en el silencio hay avance. Porque cuando cierras el pico, entonces de repente viene una enfermedad, un infarto, de repente vienen cosas, y mejor he cerrado el pico, porque sé que en algún momento Dios siempre hace justicia. Y los he visto caer, y me faltan todavía un buen, y sé que los voy a seguir mirando. No me gozo por ello. No me gozo por ello. Siento tristeza y dolor porque es parte de mi mismo cuerpo, es parte de mi misma gente, es parte de mi misma familia en Cristo. Siento dolor de eso. Pero cada quien cava su propia tumba. Y David lo que hizo no fue pagar lo mismo, sino tendió la mano. Y cuando tendió la mano, entonces también la misericordia de Dios estuvo allí. Cuando tiendes la mano, entonces la misericordia de Dios está allí y te levanta y te restaura.
Y cuando más lo necesitas, entonces abres su libro de las crónicas, haces misericordia, lo que los judíos les enseñan siempre a la gente, hacer misericordia. Porque si algo Dios recompensa en abundancia, es la misericordia que hacemos con los demás. Claro, Él recompensa cuando entonces tú ofrendas y diezmas. Él recompensa cuando le das tiempo a Él. Él recompensa cuando haces algo por la iglesia. Pero algo que Él siempre recompensa, y que aún los mismos judíos, por más apartados que estén o por más desviados que estén, algo que nunca dejan de hacer es la misericordia. Por eso siempre están buscando fundaciones a dónde invertir, dónde dar. Siempre están tendiendo la mano por hacer misericordia. Los judíos hablan acerca de un libro de las crónicas, y yo te lo he predicado, el famoso libro de las crónicas, en donde cuando tenemos una necesidad, Dios abre su libro de las crónicas y entonces habla acerca de la misericordia que hemos aplicado con los demás. Misericordia quieres, misericordia da. Perdón quieres, perdona. ¿Entiendes? Y David entonces le tendió la mano, lo sacó, y mira lo que sucedió. Cuando tú haces misericordia a alguien, esa gente siempre termina estando contigo. Los hombres agarraron, le dijeron: David, pero no pierdas tiempo en mí. Mira que yo soy un miserable deudor, estoy bien amargado, soy como a veces los de alcance mundial, que no sonríen, que no dan una sonrisa, que le preguntan cómo está. Bien. ¿Cómo le fue? Bien. No, estos hombres agarraron, expresaron su corazón, le dijeron cuáles habían sido sus errores. Entonces David lo que hizo fue tomar tiempo para restaurarlos, y cuando los restauró, ya no eran los más amargados, ya no eran los deudores, ya no era la gente que los señalaba, porque estos hombres experimentaron la misericordia de un hombre, pero también la misericordia de Dios. Y sabes, se volvieron en los valientes de David, hombres que siempre lo seguían a cada momento, a cada instante, hermano. No lo dejaron, porque cuando tú extiendes misericordia, hay siempre gente que va a estar contigo cuando tú lo necesites. Durante 7 años y medio le serví a varios hombres, y sobre todo a uno, y Dios me dio una promesa, y Él me dijo: como tú has sido fiel, mira, aunque yo le hacía de todo, yo estudié para pastor, y entonces cuando yo entré a trabajar en un ministerio muy reconocido, entonces me dijeron, yo pensé que iba a entrar como predicador, como maestro, y lo primero que me dijeron es: ponte a moler café, y me puse a moler café como por unas 3 o 4 semanas, y yo moliendo café y decía: yo no estudié para esto, para estar poniendo café en bolsas, pero sé que era el proceso que Dios tenía para conmigo. Y luego me dijeron: váyase a repartir paquetes, y ahí me voy a repartir paquetes, y luego, como los hermanos son tan cumplidos, ¿verdad?, ya llegaba y tocaba y decía: aquí está su paquete. Ay, ¿qué cree, hermano? Se me olvidó y no tengo dinero. Y ahí usted me ve regresando con calor, y luego estaba hasta la punta del cerro. Imagínense las lluvias, el sol, los perros ladrando, con hambre, con calor, sin dinero, porque a veces me iba con lo justo, y luego para que el hermanito me dijera: no tengo dinero, y ahora ¿cómo me regreso? Y entonces un día me senté a llorar en la banqueta y le dije: Señor, yo no estudié para esto, y le empecé a decir un montón de cosas. Y entonces el Señor trató ahí con mi corazón y me habló. Y empezó a hablarme y empezó a decirme que yo estaba para servir, que si yo no podía ser fiel en lo poco, entonces Él no me podía dar, Él no me podía poner en lo mucho, que si yo no era responsable con lo que no era mío, entonces yo tampoco iba a ser responsable con lo que Él me fuera a dar. Y me dio una variza de aquellas, hermano. Yo agarré y empecé a llorar, pero después, cuando el Señor habla, entonces también exhorta y consuela. Y me consoló, y yo me levanté y le dije: Señor, voy a ser el hombre más fiel que pueda ser con esta persona. Y le serví como chofer, como nana, le serví de todo, hermano, durante 7 años y medio. Y cuando llegó el momento en que me ungieran como apóstol, 3 veces me ungieron como apóstol. Y entonces cuando llegó ese momento de despedirme, de soltarme, entonces Dios me dio una promesa, me dijo: nunca va a faltar hombre o mujer que te sirvan y te sean leales. A causa de que tú serviste 7 años y fuiste leal y fuiste fiel y tuviste un corazón así, entonces yo no voy a dejar que te falte hombre fiel.
Y cuando yo empecé el ministerio, Alcance Mundial, independiente del ministerio en el cual yo trabajaba o con los ministros que yo trabajaba, entonces, hermano, no empezó a faltar siempre gente fiel. Aún gente inconversa que no me conocía, que era la primera vez que me veía, me tendía la mano, hermano. Un día recuerdo que cuando me cambié de casa solamente de una calle a otra, entonces eran como las 12, 1 de la mañana, yo iba cargando mis muebles, y entonces uno de los vecinos salió y me dijo: ¿qué hace, vecino? Yo ni lo conocía, era la primera vez que lo veía, y yo le dije: pues aquí pasando mis muebles. Y entonces me dijo: yo le ayudo. Agarró, se quitó la pijama, se puso su ropa y empezó a cargar conmigo, hermano, y se convirtió en uno de los hombres más fieles. El hombre no se convirtió jamás, pero fue muy fiel. Y yo vi la respuesta de Dios ahí, y la sigo viendo. Cada vez que hay una necesidad, cada vez cuando el carro se me descompone, aparece gente de la nada, hermano, y cuando le voy a dar las gracias ya no está. Jamás ha faltado gente fiel, gente que me tienda la mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios paga la fidelidad, y la paga bastante bien. Dios paga la lealtad. Por eso yo te digo, cuando tú eres leal, cuando tú eres fiel, entonces Dios se encarga de recompensarte. Codea al que tienes al lado y dile: vamos, sé fiel. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Y entonces David ayudó a estos hombres que eran la escoria de ese tiempo. Y cuando los sacó, los ayudó, los restauró, se convirtieron en personas leales, fieles, que lo siguieron. En los momentos más difíciles estuvieron a punto de dar la vida por él. Cuando David salió a la guerra, muchas veces le salvaron el pellejo a este hombre. Un día David estaba en la guerra, y dice la Biblia que se cansó y se puso detrás de una roca y se quedó dormido. Y uno de los gigantes, dice la Biblia, que lo miró que estaba solo, agarró su espada y lo iba a matar. A lo lejos, uno de sus valientes, uno de estos hombres que estaba en esa cueva de Adulam arruinado, que fue restaurado, lo miró a lo lejos, corrió y le salvó la vida a David, y le dijo: mi señor, jamás vuelve a usted estar solo, no sea que lo maten y la lámpara de Israel sea apagada. Jamás se despegue de nosotros, siempre camine conmigo, siempre camine a mi lado. Aquí estamos para defenderlo, aquí estamos para estar cerca de usted, aquí estamos para guardar la espalda. Uno de nuestros hombres le salvó la vida. Otro, en una ocasión, tenía tanta sed que estaban escondidos, él y sus valientes, en una cueva. Y David dijo: ¿cómo se me antoja una coca bien fría? ¿Cómo se me antoja una coca bien fría? Y el hombre agarró y lo escuchó. Bajó corriendo al pueblo enemigo. Se cuidó de sus enemigos. Y entonces le trajo una vasija con agua. Y cuando David tenía la boca seca, estaba sediento y hasta ya delirando, el hombre sacó la vasija, le dijo: beba, mi señor. Y le dijo: ¿de dónde has sacado esto? Es que yo descendí al pueblo enemigo porque usted tenía sed. Y entonces David tomó la vasija, la vació en la tierra y dijo: líbreme Dios de tomar esta agua, te pudo haber costado la vida, jamás vuelvas a hacer eso. Mire que esos son hombres verdaderos, hombres leales, hombres fieles, hombres que saben agradecer a un hombre lo que hizo en algún momento por ellos, hermano. Y a veces es lo que no sabemos hacer con la gente que nos tiende la mano, no sabemos hacer con el jefe que nos dio la oportunidad, no sabemos hacer con el vecino, no sabemos hacer con el hermano en la iglesia, no sabemos ser agradecidos, hermano, somos malagradecidos. Se vale decir ahí, como que ya me estoy enojando. La lealtad es parte de la cultura del reino, hermano, es una virtud. Dios siempre es fiel y desea que sus hijos sean fieles y leales. La deslealtad y la infidelidad es aborrecida por Dios, porque le recuerda un día a Satanás que le hizo lo mismo. Por eso esa gente la ve de lejos y no la apoya. Y estos hombres le salvaron la vida muchas veces a David, porque estaban agradecidos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano? ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿De dónde Dios nos ha rescatado? ¿Qué ha hecho? Nos ha perdonado, nos ha restaurado. 7 veces cae el justo y esa misma 7 veces la levanta. ¿Cuántas veces nos ha encargado el Señor de levantarnos, hermano? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos perdonó? Y simplemente somos desleales con Él. No hay fidelidad, no hay honor, no hay respeto para Él. Y si no lo hacemos con lo que vemos, mucho menos lo haremos con lo que no vemos. Y si no lo hacemos con Dios, no lo haremos con los hombres, hermanos.
hermano, si no le somos leales a Dios, si no le somos fieles, entonces no podemos entrar en pacto usted y yo. Y mire que anteriormente los pactos, cuando eran rotos, se pagaban caro, muy caro. Porque se partía un animal por la mitad, específicamente un toro, se partía por la mitad. Eso fue lo que hizo Dios cuando entró en pacto con Abraham. Entró en comunión, en amistad. Entonces partió ese toro por la mitad y esperó, y dice la Biblia que el hombre puso ese sacrificio y Dios no estaba desde la mañana hasta el anochecer, y no estaba. Sin embargo, este hombre empezó a espantar a los opilotes y dijo: no, Dios se tiene que manifestar. Y entonces a medianoche Dios se manifiesta y aparece con fuego y crea un círculo alrededor de ese toro, y le dice: pasa por el medio de ese toro. Y el primero en pasar es la llama de fuego de Dios, y después le dice: pasa tú. ¿Sabes por qué? ¿Por qué está un toro partido por la mitad? Uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Porque quería decir que quien rompiera ese acuerdo, entonces la vida le podía costar. Antiguamente el pacto, hermano, el acuerdo, la lealtad, se pagaba bien, pero la deslealtad se pagaba con la muerte. Cuando somos desleales, entonces lo pagamos caro. Sigue diciendo la Biblia. El segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 13. Y entonces un mensajero vino a David diciéndole: el corazón de todo Israel se vuelve tras de ti. Está Absalón tras de ti. ¿Quién era Absalón? Absalón era su hijo de David, hermano. Un día lo traicionó el hombre y agarró y se puso a la puerta del palacio, y entonces la gente todos los días venía a ver al rey, a consultarlo, a su gente sabia, y le decía: tengo un problema, y entonces la gente era resuelto su conflicto. Un día David, el hijo de David llamado Absalón, le nació la envidia, el celo por su propio padre, puedes creerlo. Y se puso en la puerta del palacio, y la gente cuando venía a ver al rey, Absalón lo detenía y le decía: ¿a qué vienes? Vengo a ver al rey. ¿Qué te sucede? ¿Qué te puedo ayudar? Yo soy su hijo. Es que yo tengo un problema y quiero que él me lo resuelva. No, el rey está muy ocupado. Déjame decir, yo te lo puedo resolver. Y entonces empezó a resolver el problema de toda la gente que iba. Empezó a ganar el favor de la gente, el aprecio, empezó a tener carisma, y empezó a tener gente que estaba rodeando a Absalón, que ya le empezó a ser fiel, porque en algún momento le ayudó en sus problemas. Y cuando ya vio que era mucha gente, decidió dividir el palacio de su propio padre. Y le dijo, junto con otros amigos, dijeron: ahora es cuando vamos a dividir el palacio, el reino de mi padre. Y entonces se levantó, y los mensajeros fueron con David y le dijeron: David, tu hijo se acaba de levantar en armas contra ti, viene al palacio, viene a quitarte tu posición, tu trono, y viene a matarte. David lo que hizo fue huir. Mira, David podía haberlo enfrentado, incluso sus mismos valientes le dijeron: déjanoslo, Señor, yo sé que es tu propio hijo, pero nadie te va a faltar al respeto, nadie va a ser desleal, nadie va a pasar por alto tu honor, déjalo a nosotros le damos cuello, déjalo a nosotros nos acabamos, tú no te manches las manos de sangre, nosotros nos encargamos de ese hijo. Y el hombre entonces dijo: no, es mi hijo, es mi sangre, ¿cómo voy a permitir que le hagan daño? David jamás había huido ante nadie, hermano. David jamás había huido, no huyó de los gigantes, no huyó de Goliat, no huyó de los ejércitos enemigos, no huyó de nadie. Pero este caso era un caso diferente, y era su propio hijo el que se estaba levantando. Huyó. Y dice que tomó a sus concubinas, tomó a algunos criados y salió corriendo. ¿Sabes? Era tanto amor que tenía David para su propio hijo, que no decidió pelear para con él. Se sintió amenazado. Absalón venía para matarlo a él, a su padre y a su familia. Y cuando salió corriendo, él va a un lugar llamado el lugar del aceite, al mismo lugar donde fue Jesucristo. Él supo a dónde correr.
Él corrió a la presencia de Dios y en los momentos más difíciles que él tenía en su vida, siempre corría a la presencia de Dios. Este era un caso igual. Él corrió a la presencia de Dios, al lugar del aceite, a donde las olivas son machacadas, a donde se saca lo mejor de esas olivas, a donde se saca el aceite. Y muchas veces usted y yo tenemos que aprender que en los momentos difíciles, de deslealtad, de traición, tenemos que correr a la presencia de Dios. No tenemos que correr con los amigos, no tenemos que correr con los vicios, no tenemos que correr con la persona incorrecta, tenemos que correr con Dios. Ese es el lugar en donde nos van a consolar. Él nos va a entender perfectamente bien porque a Él le hicieron lo mismo. Él corrió al lugar del aceite. Él supo correr a la presencia de Dios. En realidad Él no huyó, más bien Él subió para adorar y para recibir respuesta de parte de Dios. Él salió con la cabeza descubierta llorando y se fue a refugiar al mismo lugar donde un día Cristo se fue a refugiar años más adelante. Jesús sabía a dónde tenía que ir. David sabía a dónde tenía que ir. Hermano, ¿a dónde tenemos que correr cuando todo se pone negro? ¿Dónde tenemos que correr cuando hay deslealtad, deshonor? ¿Dónde tenemos que correr cuando nos sentimos cercados? ¿Dónde tenemos que correr? A la presencia de Dios. Dile al que tienes al lado, tienes que correr a la presencia de Dios. Ahí es donde escribe el Salmo número 3, hermano. El Salmo número 3 es un salmo hermoso y bello. El Salmo número 3 lo escribe bajo esa presión de su hijo, bajo esa amenaza. El Salmo número 3 lo escribe bajo un dolor intenso. El Salmo número 3 dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, oh Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová, y sobre su pueblo sea tu bendición. Él escribe este pasaje en momentos de angustia. ¿Qué es lo que escribes? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que actúas en momentos de traición? En momentos de soledad, en momentos difíciles. ¿Qué es lo que hablas? David supo hablar perfectamente bien y nos da algunos principios aquí. Y lo primero que tenemos que aprender en los momentos de traición, de deslealtad, de soledad difíciles, es jamás vacíes tu corazón con alguien equivocado. Esa persona a la cual tú vacíes tu corazón o le hables puede ser la incorrecta y solamente puede tener información tuya para después compartirla con la gente y acabarte. Punto número 1, jamás, de este Salmo capítulo 3, jamás vacíes tu corazón con la gente equivocada, con la gente que no te va a ayudar en nada. Segunda cosa que podemos mirar en el Salmo número 3, muchas son la gente que se ha levantado en contra mía, dice David, pero hace una pausa, hace un selá. En la música, selá significa una pausa. Lo que David hace es que desahoga su corazón, pero a la vez él también se frena y dice: momento, no voy a dejar que mi alma hable más de la cuenta. Muchas veces no nos detenemos en nuestra alma, en nuestra boca, y entonces muchas veces ofendemos, herimos, decimos cosas que no queremos decir. Hay que hacer un selá muchas veces y no cegarnos, hermanos, por las emociones y los sentimientos. Y sigue diciendo David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él se desahoga, pero hace una confesión y dice: Señor, tú estás rodeando mi vida, mas tú eres un escudo alrededor de mí. Y lo que hace aquí David es que mira un escudo circular cubriendo toda su vida. Eres mi gloria, jamás el hombre te va a levantar, jamás el hombre te va a restaurar. Será Dios utilizando al hombre, pero será Dios. Nunca busques la gloria de los hombres, siempre busca la gloria de Dios. Y por último dice: quebraste los dientes. David sabía que si quebraba los dientes de sus enemigos, jamás iban a estar proliferando palabras, hablando palabras. Porque has visto a un hombre sin dientes hablar, no se le entiende absolutamente nada. Y es lo que David dice: rómpele las mejillas de tal forma que le quiebres los dientes y no pueda decir palabras en mi contra.
David entiende estos principios, hermano. David entiende estos principios. Corre, hace el Salmo número 3. Ahí recibe esta revelación en el Monte de los Olivos. Y cuando más solo se creía, es cuando Dios empieza a hacer desfilar a los hombres más leales. Dice el verso 19, el verso 18, verso 16 del segundo libro de Samuel, capítulo 15. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que resguardase la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a un lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. La Biblia sigue diciendo y le sigue hablando sobre rey. Cuando David en ese momento no estaba en su palacio. Dice el verso número 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Verso 19. Y le dijo el rey Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvate y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de este lugar. Verso 21. Y respondió Itai rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, allí estará también tu siervo. Cuando salió al monte, una vez que salió del monte de los Olivos, se fue a reunir con los pocos hombres que le quedaban. Había una práctica muy común cuando un rey salía a la guerra o estaba en un conflicto. El rey se paraba en su palacio y entonces la gente desfilaba, como hoy lo hace pues el ejército mexicano, todas las fuerzas armadas de este país, el 16 de septiembre, donde el presidente está en palacio, sale al balcón y todos entonces los diferentes, la marina, el ejército, todos los diferentes cuerpos, ¿verdad?, de la milicia, de defensa, empiezan a desfilar y lo que hacen es que refrendan su respeto, su honor, su fidelidad y su lealtad al presidente. De la misma forma era lo que sucedió en ese momento. David salió al monte, del monte de los Olivos, subió con todo el pueblo que estaba allí y entonces empezaron a desfilar cada una de las personas. Claro, no era la misma cantidad de gente, no era la misma cantidad de soldados, pero empezaron a desfilar y todos levantaban su mano y decían: Rey, nosotros estamos contigo. Rey, nosotros estamos contigo. Y pasaba otra cuadrilla: Rey, nosotros estamos contigo. Pero yo creo que cuando David miró aquella disminución de su ejército, aquella disminución de su gente, yo creo que su corazón estuvo triste. Porque en algún momento pensó y dijo: no veo aquí a las familias tal, no veo aquí a la persona tal, no veo aquí a tal persona, si en algún momento le ayudé en su problema, si en algún momento le resolví, en algún momento le apoyé económicamente, en algún momento lo libré de la cárcel, no los veo. Yo creo que el corazón de David en algún momento estuvo triste, porque gente, familias que él conocía no estaban desfilando, no estaban allí. Él sabía que se habían ido con su hijo el traidor. Sin en cambio, de repente empezaron a salir cuadrillas de gente, de soldados que refrendaron su honor, su lealtad, y levantaron su mano y le dijeron: nosotros te somos fiel, rey, aquí estamos contigo, nosotros estamos contigo. Y pasaban otros y nosotros estaban contigo. Pero le llamó la atención a David una cuadrilla de 600 hombres. Dice la Biblia que llegó un hombre llamado Itai Geteo. Y este hombre, hermano, Itai Geteo, llegó de muy lejos con 600 hombres. Y se paró y le dijo: Rey, hemos venido a ayudarte en esta batalla, lo que necesites. Y el rey dijo: pero tú vienes de lejos, tú no eres de este país, no te compete esta guerra. ¿Para qué vamos a hacer morir a gente inocente? ¿Por qué estás aquí? Tú vete a tu país, déjanos a nosotros luchar. El hombre le dijo: no, de ninguna manera, mi señor, nosotros nos quedamos con usted. Pero esto no te compete, vete por favor, es gente inocente, es gente que tiene familia, vete por favor, retírate. Y trató de correrlo. Sin embargo, Itai Geteo le respondió y le dijo: vive el Señor mi Dios, vive el Señor.
y tú, rey, que para vida o para muerte nosotros vamos a permanecer contigo. Y cuando vio esa actitud de su corazón, el rey se alegró y dijo: no cabe duda que tú tienes un corazón leal, tú tienes un corazón lleno de honor, tú tienes un corazón fiel, permanece conmigo. ¿Sabes? Los 600 hombres empezaron a pasar lista a David. Itai Geteo significa siempre conmigo, cercano, siempre de pie, amigo fiel. Eso es lo que significa el nombre de Itai: siempre contigo, cercano, siempre de pie y amigo fiel. Dios está necesitando hombres y mujeres leales, comprometidos, que levanten su mano y digan: nosotros estamos contigo, en la guerra o en la paz, en la abundancia o en la pobreza, en la enfermedad o en la sanidad, en el ruido o en el silencio. Nosotros, oh Rey, estamos contigo, en la prosperidad o en la escasez, en el momento de prueba o en el momento de paz. Nosotros estamos contigo, Rey, y no te vamos a dejar. Si nosotros somos fiel con Dios, entonces Él promete que siempre vamos a tener gente que nos respalde, gente que esté de pie, gente como Itai, siempre con nosotros, siempre cercanos, siempre de pie y amigos fieles, hermanos. Jamás va a faltar una mano que nos tienda, jamás va a faltar una mano que nos levante, jamás va a faltar una mano que nos dé, jamás va a faltar una mano, hermano, que nos diga: vamos adelante, sube. Jamás. Si nosotros llegamos a ser fiel con Dios, también Dios promete que podrá gente que nos sea fiel a nosotros. No te detengas jamás porque te han lastimado, porque te han engañado, porque te han traicionado, porque te han criticado. No te detengas jamás. Siempre habrá gente que te sea fiel. Siempre habrá gente que te tienda la mano. No te des por vencido. Que tu mano no se detenga para dar. Que tu boca no se detenga para dar un consejo. Que tu vida no sea también un apoyo. Jamás lo hagas, aunque te hayan traicionado, aunque te hayan pagado mal. Jamás lo dejes de hacer. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso es que les está metiendo idea a la gente, donde le dice: no des. Mira, toda la gente, todos los pastores lo que quieren es dinero. Lo que quiere el enemigo es precisamente que tú no seas prosperado, que no sigas la palabra. Al momento de que tu mano ya no da, entonces tampoco Dios puede desprender lo que tiene en la suya. Por eso a veces decimos: ¿para qué doy? ¿Para qué ayudo? ¿Para qué levanto? ¿Para qué hago? ¿Para que la gente me pague mal? ¿A ti qué te importa? Tú haz lo que tienes que hacer y Dios se encarga de hacer lo demás, hermano. Dios recompensa, Dios no se queda con nada. ¿Me escuchaste? Dios no se queda con nada. Tú síguelo haciendo, tú síguelo haciendo y sigue confiando en Dios, y sigue confiando también que hay gente en la cual te va a pagar bien. Quítate esa mentira del diablo. Quítate esa mentira para que no prosperes ni no avances. Quítate esa mentira. Pastores, que siempre lo mismo. ¿Y qué? ¿Cuántas veces no le fallamos a Dios? Y sin embargo Dios es fiel. Y si Dios te da, es para dar. Y no tan solo estoy hablando económicamente, estoy hablando en todos los aspectos. Si Dios te da, también es para dar. ¿Y qué? ¿Y si te pagan mal? Tú lo haces por de corazón y tú lo haces porque Dios lo ordena. No lo haces para ser recompensado. Y eso se me ha grabado tan claro en mi cabeza, hermano. Porque cada vez que soy traicionado y cada vez que tengo gente desleal, entonces digo: eso, ya no voy a ayudar, ya no voy a hacer esto. Y ahí está Luis Alvarado otra vez. Me voy a ir lejos. Voy a dejar el país. Voy a dejar la iglesia. Gente desleal, gente así. Y ahí está mi corazón hablando. Pero sabes, recuerdo para quién lo hago, recuerdo para quién es, recuerdo, hermano, que entonces Dios es el que se encarga de recompensar. Entiendo, hermano, que esto es pan de todos los días, y entiendo que también a Jesús se lo hicieron. ¿Y quién soy yo entonces para estar exento de eso? Yo no soy nadie para estar exento de eso. Sin embargo, entiendo que entonces Dios me restaura el corazón, Dios me levanta y Dios me dice: listo para la siguiente. Y yo le digo: listo para la siguiente. Y cuando veo otra vez está ahí, y le digo: Dios, la siguiente, la que viene. Y así casi por 20 años, hermano.
20 años de ministerio donde he pasado una serie de cosas. De lealtad, traición y a veces por la gente que está más cercana a mí. Y gente muy cercana a mí. Mucho, muy cercana. Que en algún momento me deshonró, me engañó, me robó, me difamó. Y digo, si al Señor se lo hicieron, ¿para qué me voy a lamer las heridas? Pues sí, tiene de dos: o se lame las heridas o sigue adelante. O llega con el otro y le dice: a ver, ¿qué te pasó a ti, mano? No, pues a mí me pasó esto. Ay, pobrecito. Y ahí los dos están lamiéndose las heridas. Tengo amigos pastores, y aquí el pastor Chava lo sabe. Tenemos amigos que no están en el ministerio por eso. ¿Sí o no? Que porque le sacaron la lengua a las ovejas. Es verdad, a veces nos hacen unas jugadas pero chuecas. Que no los culpo a algunos por dejar el ministerio. Tenemos amigos que no están en el ministerio, que fueron compañeros, amigos, que convivimos, que estuvimos cerca, incluso que hasta eran más inteligentes que el pastor Chava y que yo. Y que decíamos: no, nos va a dar la vuelta fácil, que ahora no está en el ministerio. Tenemos amigos que renunciaron, hermano. Tenemos de dos: o renunciamos o seguimos adelante. O nos lamemos las heridas y le hacemos caso a toda esa gente amargada que no tiene nada que hacer más que interesarse en nuestra vida. Yo no le hago caso a esa gente. Ellos no me dan de comer. Ellos no me dan posición. Ellos no me levantan. Ellos no extienden su misericordia. ¿Por qué les voy a hacer caso? Yo solamente a uno le soy fiel, y ese es a Dios. Hace un año recibí una puñalada fuerte, de a lo mejor de alguien que jamás me podría esperar que pudiera ser desleal. Pero entonces recibí una lección, y en quien a lo mejor pensé que jamás me iba a hacer una jugarreta, me la hizo. Y entonces yo entendí ahí que no hay nadie más en quien se pueda confiar sino en Dios. Y eso casi nadie lo sabe. Y en algún momento lo sabrán. Todos dicen que yo. Pero en algún momento lo sabrán. Jamás he abierto mi boca porque yo no quiero abrir mi boca por despecho o por dolor. El día que la abra será sabiamente. Y será porque entonces Dios me autorizó a hablar. Ahorita me tiene con un tapón. Ahorita me dice: tú no digas nada, usted calladito. Pero el día que Dios... Y yo le dije: Señor, ¿y cuándo entonces hablaré? ¿Cuándo entonces diré? ¿Cuándo entonces comentaré? Ahorita no. Va a haber un momento en el cual tú lo harás. Y yo cerré mi boca. Y tengo mi boca cerrada. Tengo mi boca cerrada. Y en algún momento lo voy a hacer. Pero de que jamás pensé, y cuando sucedió, entonces fue cuando yo dije: Señor, no cabe duda de quien me tengo que agarrar es de ti. Porque cuando yo me agarro de Él, todas las demás traiciones son tolerables. Todo lo que el hombre pueda hacer es tolerable. Y equivocadamente entonces abrimos la boca y enjuiciamos. Y equivocadamente, cuando la Biblia dice que para hacer un buen juicio se necesitan dos versiones. Y un buen juicio sano y sabio. Y entonces,
decidí, o más bien me convencí, que cuando yo le soy fiel a Dios, entonces Él también es fiel y sus promesas nunca terminan, se cumplen. Hay gente que quisiera verme acabado y de todo. Hay gente que quisiera desaparecerme, tanto con brujería, con hechicería, con cosas. Hay gente que quisiera que yo no esté acá. Pero lo que no se da cuenta es que yo sí me he tomado de la mano de Dios. Me ha agarrado y he dicho, no me suelto de ti. Porque cuando el hombre no tiene misericordia, tú sí tienes misericordia. A ti te soy leal, a ti te soy fiel. Y jamás ha faltado palabra, gente, amigos, siervos que me dicen, vamos, sigue adelante. Y cuando mi corazón estaba triste, entonces jamás faltaba una palabra. Jamás. Porque yo le dije, Señor, ¿dónde quedó la promesa que me diste? ¿Dónde quedó la promesa? Ahora me quedo solo. Es toda una carga. Y no tan solo me quedo con una carga de un edificio, de sus gastos, sino me quedo con una carga de gente que es desleal, con gente que me traiciona, con gente que es así, con gente que me dio la espalda, con gente que en algún momento, amigos de nosotros, de Chava y mío, me dieron la espalda y los conoce. Y que le hablaron y le dijeron de mí una serie de cosas. Y me quedé con una carga. Y yo doblé mis rodillas y yo le dije, Señor, tú me prometiste que no faltaría hombre fiel. Tú me prometiste que no faltaría hombre que estuviera conmigo extendiéndome la mano. Tú me lo prometiste. Y sabes, Dios ha respondido. Dios ha respondido. Y yo veo aquí algunas características. Aprende una cosa: quien te lastime te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso. Cuando alguien te desea lo peor, simplemente te está pavimentando la carretera para algo mejor. ¿Entiendes? Quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso. Cuando alguien te desea mal y suelta palabras en tu contra, simplemente pavimenta la carretera para algo mejor. A David pensó que era su final y su propio hijo le dijo, es tu final. Pero no contaba Absalón con algo que no tenía Absalón, que era gente fiel de su padre. A Absalón le tenía gente que en algún momento era convenenciera, pero jamás tuvo la misma actitud que David la tuvo. David tenía gente fiel. Y eso fue lo que le llevó a la derrota a Absalón. Y los mismos hombres valientes de David mataron al propio hijo de David, llamado Absalón. Veo aquí algunas características: leales, fieles, comprometidos. El verso 21 nos dice, y respondió Itaí el rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor. ¿Qué características debe de tener una persona que es fiel a Dios? ¿Qué características debe de tener una persona que es leal? Número 1, gran amor por Dios. Por eso la Biblia dice, y respondió Itaí al rey diciendo, vive el Señor y vive mi Señor el rey, que para vida o para muerte. Vive Dios. Vive mi fidelidad, mi lealtad y mi compromiso permanente contigo. Vive Dios, te lo estoy jurando. No lo estoy diciendo tan solo por emoción. No lo estoy diciendo porque hay un ambiente en el cual se presta. No. Dice Itaí, te lo estoy diciendo. Vive Dios, te lo juro, que para vida o para muerte yo estoy contigo. Y habla acerca de un hombre que tiene temor de Dios, que su compromiso que haga con Él lo tiene que cumplir. Tiene que ver mi relación con Dios para que entonces Dios ponga gente leal. No puedes ser fiel a un hombre si tú no puedes ser fiel a Dios. Vemos también el respeto, punto número 2. Vemos el respeto. Vive Dios y vive mi Señor el Rey. Vive el Señor mi Rey. Él ya no era rey,
pues había sido usurpado su trono. Escúchame bien, pero cuando hay respeto en ti, tú honras a la persona. Es que ahorita no es mi jefe, porque como estamos en convivencia y estamos en una fiesta, entonces yo le digo por su nombre a mi jefe. Estamos fuera de la oficina. Eso se llama falta de honor, falta de respeto. No, ¿qué huele, Juan? ¿Cómo que Juan? Yo soy tu jefe, yo soy el gerente. No, pero eso es allá. No, señor. La posición se queda con esa persona. Quítate esa idea. Quítate esa idea. Esa persona representa una autoridad, tiene una investidura de autoridad. Últimamente he visto en el internet una serie de faltas de respeto hacia la autoridad, a los policías, y entonces se les agrede, se les golpea. Sé que muchos de ellos abusan de su autoridad, pero he visto cómo hay un espíritu de deshonra en el país. Desde la investidura presidencial, yo no estoy diciendo que no podamos levantar nuestra voz, y lo vamos a hacer. Hay algunos pastores que nos estamos uniendo para levantar firmas, y entonces va a haber una reunión en un hotel en la Ciudad de México para decirle al señor presidente que estamos en desacuerdo a favor de los matrimonios homosexuales, que se legalice. Estamos en desacuerdo. Una cosa es que estemos en desacuerdo y otra cosa es que nosotros pasemos por alto la investidura y le faltemos al respeto al señor presidente. Lo honramos porque fue puesto por Dios, haya sido como haya sido. Mire, si no hay democracia en el país, si fue un dedazo, si fue puesto, mire, finalmente fue Dios quien lo puso. Fue Dios quien lo puso. Y cuando nosotros pasamos por alto la investidura que una persona de autoridad tiene, entonces estamos cavando nuestra propia tumba, hermano. Porque con respeto se pueden decir nuestras quejas y nuestras sugerencias, por supuesto, sin pasar por alto la investidura de ese hombre o de esa mujer. Ese es el problema del país, que como cuando alguien hace algo equivocado o algo mal, entonces pensamos que podemos atentar en contra de su investidura, y jamás es eso. En la Biblia no se nos describe eso. Cuando nosotros vemos el caso de David y de Saúl, en ningún momento David le faltó el respeto a Saúl, aunque Saúl había caído en pecado y se había apartado de Dios. Jamás David, escúchame bien, si David llegó al trono fue por algo que se llama honra. Jamás le faltó el respeto David a Saúl. Incluso cuando lo quería matar, él siempre le habló acerca de rey, y varias veces tuvo la oportunidad de matarlo. Y dice la Biblia que Saúl se metió en una cueva y fue al sanitario, porque la Biblia dice que cubrió sus pies. O sea, estaba en un momento vulnerable, y ahí estaba David con sus valientes escondido. Saúl no se había dado cuenta, y de repente los valientes le dijo: ahí está Saúl, el Señor te lo está entregando en su mano, acábalo, mátalo, aquí te presto mi espada. Y entonces David dijo: líbreme Dios de tocar a uno de su ungido. No estaba hablando acerca de la persona, sino al espíritu que reposaba en ese hombre, hermano. Y eso es el problema, que nosotros no sabemos discernir, nosotros no sabemos separar. Podemos estar en desacuerdo con el hombre, pero entendamos que ese hombre de Dios tiene algo lo cual no podemos tocar, y eso es presencia de Dios. Podemos estar en desacuerdo con el hombre, pero eso es lo que la gente no entiende, que hay algo de parte de Dios en esa persona. Y lo que sucede es que David agarra y le dice: líbreme Dios de tocar la unción que reposa sobre este hombre. Y cuando sale Saúl y va caminando, David sale a la orilla de la cueva y le dice: rey, rey, rey. Y el hombre voltea y le dice: mi señor y mi rey. Y le hace una reverencia. Eso se llama honra. Y ese es el problema, que cuando alguien comete un error en el trabajo, cuando el jefe comete un error, cuando el presidente, cuando nuestras autoridades, cuando el policía, cuando el pastor comete un error, entonces nuestros líderes, ¿qué es lo que hace? Se ataca la investidura, y no nos hemos dado cuenta que eso se llama honor y respeto. Por eso hemos visto cómo en el país hay un desorden. Y pagamos las consecuencias con marchas, pagamos las consecuencias con asesinatos, con violencia. Sí, porque eso lo hemos generado tú y yo, porque no hemos enseñado el poder de la honra, el poder del respeto, el poder de la investidura. Es que eres mi jefe y ya no estás en la oficina, entonces te llamo por nombre y te puedo tutear. No, señor, tú no tienes honor. A mí me molesta la gente que me habla por mi nombre. Y la gente que es cristiana. Claro, yo me llamo Luis y me llamo Luis Alvarado.
Pero cuando desean algo de mí, si me llaman por mi nombre, porque entiendo que no valoran entonces la unción ni la investidura que tengo, y tampoco van a valorar ni la oración ni el consejo que yo les pueda dar. Escucho cómo algunos congregantes le dicen a sus líderes o a sus pastores y le hablan por nombre. Eso se llama una deshonra. Perdóname, me llamarás anticuado, lo que tú quieras, pero para mí en la Biblia eso se llama honor y se llama respeto. Al que es pastor es pastor, al que es apóstol apóstol, al que es profeta es profeta, al que es evangelista es evangelista. Porque no lo da el hombre, lo da Dios, hermano. Y cuando nosotros honramos esa investidura, entonces Dios nos honra a nosotros. El que honra, Dios lo honra, dice la palabra. El que honra, Dios lo honra, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso es una falta de respeto. Porque yo digo, si no respeta a mi persona, tampoco respetará lo que yo le pueda decir. Entonces, ¿para qué carambas pierdo tiempo? ¿Y para qué carambas le doy un consejo que no va a seguir? Porque no me respeta, entonces no respeta y ya va a ser una pérdida de tiempo. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí sí. Hoy en día los chavitos ya le hablan a las señoras y le hablan por tú. Y yo escucho a los padres que ni siquiera son para corregirles y decirle, no, a la gente mayor no se le habla de tú, se le habla de usted. Hoy en día nosotros levantamos nuestras quejas y levantamos nuestra voz. ¿Sabes por qué no nos hacen caso? Por lo mismo, porque somos rebeldes, y cuando nosotros vamos a alguna dependencia de gobierno y se comete una injusticia o queremos meter unos papeles, unos documentos, lo primero que hacemos es ofender a la persona que está ahí. Hay formas de poder llegar. Hay protocolos para poder llegar. Hermano, tú haces eso en la Biblia, hacías eso en el palacio y te costaba la vida. Daniel, el mismo Daniel, incluso el mismo Daniel, yo leía en la mañana sobre Daniel y me doy cuenta una cosa, me doy cuenta que aun cuando emite el decreto el rey y lo meten al foso de los leones a Daniel, siempre encuentro una reverencia y le dice, Rey, mi Señor. Rey, mi Señor, Rey, mi Señor. Y siempre que se dirigía Daniel al rey, siempre le decía, Rey, mi Señor. Y era un protocolo, y yo estudié un poco acerca de eso, y era un protocolo que tenían que seguir los hombres, la gente que estaba en alguna posición de gobierno. Siempre que se acercaba al rey tenía que decirle, Rey, mi Señor, Rey, mi Señor. ¿Quieres entrar al palacio? ¿Verdaderamente quieres entrar al palacio? Honra y respeta. ¿Quieres estar fuera del palacio? Habla como un plebeyo. Ese es el problema, que muchos quieren alcanzar el palacio y las grandezas, pero hablan como plebeyos y no se les abren las puertas. Sin en cambio, cuando te acercas de una forma firme, pero de una forma respetuosa a la gente te hace caso. Tan solo Chava ha visto cómo hemos lidiado con algunos policías. Y en ningún momento les hemos sobornado a ninguno. Basta con decirle quién soy y qué hago, a qué me dedico, y entonces simplemente agarran y me dicen, tome sus documentos, váyase. Y de paso le predico y le digo, mire oficial, yo sé por qué me está haciendo todas estas preguntas, pero mire, yo no le puedo dar dinero, porque si yo le doy dinero yo maldigo sus finanzas y también me maldigo las mías, por eso no alcanzan las finanzas en la casa, entonces no le conviene que yo le dé, y no le puedo dar porque entonces deshonro a Dios. Y entonces el hombre dice, bueno, tome, llévese sus papeles, váyase. ¿A qué se dedica? Y ya cuando le digo, soy pastor, entonces como que la cosa cambia, hermano. Porque cuando tú honras también, Dios te honra, hermano. Cuando tú ves a la persona de autoridad como lo que es, Dios se encarga entonces de que tú como madre te respeten tus hijos. Escúchame bien, porque cuando tú deshonras a tus autoridades, sea esposo, sea en el trabajo, sea tu pastor, sean tus líderes, sea quien sea de autoridad, entonces no esperes que tus hijos te den respeto a ti. Porque ven que el papá anda en los meetings, y si es maestro anda ahí en chones, ahí diciendo, exigimos justicia. Pues ¿cómo quieres que tus hijos también te respeten a ti y también se sujeten a ti? La Biblia es clara, dice la Biblia, el hombre esté sujeto a Dios, y entonces la mujer se va a sujetar al hombre, y entonces los hijos se sujetarán a la madre. Todo es así, hermano. Si tú no honras, no esperes honra para ti. Jode al que tienes al lado y dile, te hablaron a ti. Entonces, aunque ya no era rey, el hombre se dirige y le dice, Rey mío y Señor mío.
Mire qué maravilloso, porque lo que te deja entrar al palacio es eso, el protocolo. Lo que te deja entrar al palacio es el protocolo, porque incluso hasta para entrar al reino de los cielos hay un protocolo. Por eso está el Padre Nuestro, por eso es un modelo, se llama la oración modelo. En pocas palabras y vulgarmente podríamos decir la oración machote. Entonces empieza con alabanza y termina con alabanza. En medio podemos decir que es un sándwich. Las dos tapas son a gratitud y alabanza, y el centro, que sería el jamón, el queso y la lechuga, es la petición. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza exaltando a Dios, porque hay un protocolo para tocar el corazón de Dios, y ese protocolo es la alabanza, es la adoración, es tocar lo más sensible que tiene Él. Pero inmediatamente nosotros pensamos que acercarnos a Dios tiene que ver con pedirle cosas y decirle, cuídame el carro, dame el carro, cuídame la casa, cuídame los niños, cuídame el perro. Oye, el Señor no es un portero. Por supuesto que no. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para poder obtener algo, hay que saber tocar su corazón. Porque tú a tu hijo, a tu sobrino, a un niño que esté haciendo berrinche, tú no le compras nada, ni le das nada. Tú, el niño, si te dice, cómprame un dulce, y se te revuelca en el suelo, tú no le compras nada. Sin en cambio, si el niño te toca el corazón, te dice papi, mami, te dice tía, o te dice de cariño algo, te tocó el corazón, y tú le compras lo que él te pida. Aún para con Dios es exactamente lo mismo, es el mismo protocolo, tocas el corazón, y entonces Dios abre su corazón. Es un protocolo, pero no sabemos honrar a Dios, no sabemos honrar su nombre, no sabemos honrar su presencia, no sabemos honrar cuando Él está presente. Hermano, no hay ninguna imagen. Yo la gente cuando veo que la gente va paseando a sus ídolos, lo honran y lo respetan, se agachan, se reverencian, se tapan la cabeza, se arrodillan. Aquí no hay ninguna imagen, pero la presencia de Dios está y se está moviendo y está aquí. Sin embargo, hay algunos que están durmiendo, hay algunos que están cabeceando, hay algunos que en el tiempo de la adoración entonces no aguantan y empiezan ya a bostezar. Oye, cabezón, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí, aunque tú no la veas, está paseando. Él es un Dios invisible, hermano. Y cuando tú no guardas reverencia a eso, no esperes a que atienda tu necesidad. ¿Me escuchaste? No esperas a que cuando tú necesites algo, te atienda cuando tú quieres. Isaías capítulo 1 dice, me buscarán, me invocarán y no me encontrarán, porque yo me esconderé de ellos. Yo les daré la espalda y entonces me dirán, Señor, ¿por qué no me alcanza el dinero? Y dice la Biblia, y yo le haré que su dinero se convierta en escoria, en popó. Y me clamarán y me dirán, pero ¿por qué mi dinero se convirtió en escoria? Y todavía me preguntas, ¿por qué no me han honrado mi nombre? Dice Isaías 1. Si tú no lo honras, no esperes a que Él te responda así, ni esperes a que llame su atención. Hónralo y entonces llamará su atención más rápido de lo que tú esperas. Para yo pedirle algo y desear algo, yo no paso tiempo y horas. Yo solamente paso tiempo adorándolo y diciéndole cuán grande es Él. Casi yo no le pido a Dios, hermano, porque Él sabe cuáles son mis necesidades. Y entonces simplemente yo hago una oración y digo, papi, yo quisiera esto, quisiera aquello. Tú sabes lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Entonces cúmplelo. Y entonces yo lo alabo, yo lo exalto. Y mira, cuando yo veo la contestación está. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido a honrar su presencia, su nombre. He aprendido a honrarlo a Él. He aprendido a tocar su corazón. ¿Quieres el favor de Dios? Toca su corazón. Por eso el hombre se agarró y le dijo, Rey, aquí estamos, cuenta con nosotros. Ya no era rey en ese momento. Sin embargo, para él sí era su rey. Voltea con el que tienes al lado y dile, ¿en qué te puedo honrar? ¿En qué te puedo servir? Dile. Último, compromiso. Vive Dios que para vida o para muerte. Hay gente que quiere estar contigo para vida, pero hay gente que no quiere estar para muerte. Esa gente no sirve. ¿Es para vida o para muerte? Es para tiempos de abundancia y tiempos de escasez. No vale la pena estar con alguien que solamente está en el tiempo de la abundancia y en el tiempo cuando todo está bien y cuando todo está tranquilo. No vale la pena estar con alguien así. Vale la pena estar con alguien que aguanta todo. Machito chillón, fuerte. Vale la pena estar con alguien que dice, bueno, aquí adelante no comemos ninguno. Aquí hay que trabajar, entonces trabajamos si es posible 2-3 días seguidos, trabajamos 2-3 días seguidos. Vale la pena estar con alguien que aún esté en los tiempos malos. Por eso el hombre dijo, ¿para vida o para muerte? Mira, si es para vida estaremos bien y contentos todos. Si es para muerte, pues ya qué. Pues vamos a morir.
para vida o para muerte. Y eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres que digan para vida o para muerte. Por eso yo le he dicho al Señor, fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Yo le he dicho, Señor, si tú me vas a llevar, que sea acá, que sea en algún momento de prédica. Yo no quiero estar en un hospital, yo no quiero estar en mi casa, yo quiero estar haciendo lo que a mí me gusta, y punto. Fiel hasta la muerte, hermano. Y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer con el Señor, fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte. Diga conmigo, fiel hasta la muerte. Una vez más, dígalo fuerte, fiel hasta la muerte. Claro, fieles hasta la muerte, hermano. Aquí no se vale decir cuando todo va bien, te sigo, y cuando las cosas van mal, entonces ya me alejo. Fieles hasta la muerte, hermano. Él fue fiel y fue fiel hasta la muerte, y aún guardó su boca y soportó todo por ti y por mí. ¿Por qué no vamos a soportar todo por Él? Fieles hasta la muerte. Hasta nos conviene a nosotros, hermano. El compromiso de ser leal y de ser fiel a Dios. Por último, Saúl. Vemos otro caso más de Saúl. Saúl, cuando ya se ve sitiado, le dice a uno de sus hombres, saca tu espada y mátame. Y el hombre le contesta a Saúl, líbreme Dios de tocarte. Esta espada no fue para herirte, no fue para hacerte daño, esta espada fue para protegerte. Y entonces, como Saúl vio que su escudero no tomó la espada, él mismo tomó la espada y se la enterró. Él mismo se acabó con su propia vida, pero jamás permitió, o más bien jamás su escudero atentó en contra de Saúl. Vemos hombres leales, vemos hombres que defienden, vemos hombres que son fieles, vemos hombres, hermanos, que honran a su autoridad. Y eso es algo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo tan complicado, en esta sociedad que ha perdido el poder de la honra, de la lealtad, del respeto, el poder, hermano, de la lealtad, de la fidelidad. Cosas que tenemos que hacer es temer a Dios, es honrar su palabra, es honrar a las personas que Dios ha puesto por autoridad, para que también hagan lo mismo con nosotros ellos. Pónganse de pie, por favor.